a trading y criptomonedas una vez más. Bueno, la pregunta que muchos se hacen, muchos nos hacemos por estos días es cómo movernos en el trading con una tendencia tan bajista, donde lo que hemos visto en prácticamente los 2 últimos meses es una corrección atrás de otro. Y esto no afecta solamente a Bitcoin, sino que la mayoría de las altcoins se ven afectadas por esto, por lo cual prácticamente es imposible hacer trading en spot con calma. Para algunos tal vez es la oportunidad de operar en futuros, pero futuros, como siempre decimos, tiene un alto riesgo. Y si bien en este video nada de lo que voy a decir es un consejo de inversión, sino que es un poco explicar las opciones con las que me encuentro yo a diario y cuál es mi forma de operar últimamente. También quiero hablar de lo que pasó con Terra Luna, con los UST, la stablecoin de Terra, y cómo afectó esto a los USDT, los Tether, otra moneda estable. Y una de las preguntas que me han dejado en los últimos videos es cuál es la stablecoin más segura después de lo que pasó con los UST y con el pequeño desliz allí de la paridad que tuvo frente al dólar, lo que fue Tether, los USDT. Bueno, empezamos un poco por Bitcoin. Pareciera, pero no se sabe a ciencia cierta, y esto tendremos simplemente que esperar, porque no hay ningún pronóstico que sea claro o que sea acertado sobre cuál es el final de la corrección de Bitcoin. Muchos estiman que Bitcoin podría llegar a su piso de $20.000. En lo personal es una de las opciones que creo que podría ser para que este sea el fin de la corrección después de prácticamente 8 semanas donde venimos de los 45 y en 2 oportunidades retesteando los $48.000 y simplemente caída tras caída. Bueno, parecía que de los $40.000 no íbamos a bajar mucho más, llegamos a los 30 y por el momento vemos que este piso de a rato se perfora. Bueno, en lo personal creo que siguiendo la tendencia histórica que puedo ver en la experiencia, en el tiempo que tengo con las criptomonedas, tal vez el final serían $22.000, y esto es mi humilde opinión. Pero, ¿cómo nos podemos mover por estos días? Bueno, simplemente con calma, operando en spot, tratando de buscar un rango. Tal vez achicamos un poco el porcentaje en lo que tiene que ver con spot, buscamos ese punto bajo y rápidamente donde alcanzamos lo último que hemos visto como resistencia, estamos simplemente vendiendo, tratando la mayor cantidad del tiempo de mantener liquidez, todo con demasiada calma, demasiada cautela, porque corremos el riesgo de quedarnos por ahí atorados en alguna compra en un punto alto, o terminamos vendiendo en pérdida y asumimos la misma, o simplemente esperamos para poder recuperarnos, que esto tal vez podría llevar algunas semanas, tal vez varias semanas, hasta que veamos que esta tendencia comience a revertirse. En lo personal también tenemos que pensar y planificar un poco todo este asunto de otra manera, porque, a ver, lo que estamos viendo en las criptomonedas muchos lo definen como cripto invierno, el bear market o la tendencia bajista, el final, que el final va a ser cero. Bueno, a ver, lo peor que puede pasar es que llegue a cero, pero yo creo que eso está muy lejos, y es uno de los memes que últimamente hay toda una serie de memes que están haciendo alusión a esto. Por lo general la tendencia bajista desalienta a mucha gente a invertir en Bitcoin. Sin embargo, los que estamos ya un buen tiempo en esto tenemos una cosa en clara, que todas las veces que Bitcoin o cualquier cripto, cualquier activo han caído, en algún momento se recuperan, así como se va por las nubes, y hemos tenido 2 máximos históricos el año pasado de más de $60.000 en el caso de BTC. También sabemos que han habido caídas en varias oportunidades, y podemos ver 2 en el año pasado y el último mínimo a principios de este año, y ahora que pareciera que estamos encontrando un mínimo más bajo.
Bueno, en cuanto a las altcoins, todo lo que está pasando con Bitcoin, lógicamente, se replica en la mayoría de las altcoins. Veíamos proyectos muy serios y por estos días lo que pasó con Terra Luna, por ejemplo, nos siembra un poco el pánico a todos los que estamos por ahí especulando un poco con algún proyecto relacionado a alguna de las altcoins. Algo nunca visto en la historia, al menos en lo personal, nunca vi algo similar a lo que fue el caso de Terra Luna, su caída, su stablecoin. Si bien, a ver, en lo personal no le prestaba mucha atención, no era un proyecto de los que seguía muy cerca y no los mencionaba muy de cerca en el canal, pero por ahí le poníamos un poco más la visión o el ojo a otros proyectos como lo fue Solana, como en su momento fue Cardano ADA, o lo que tiene que ver con AVAX, o muchas otras como Polkadot, y bueno, en fin, las mismas también están retrocediendo. Y esto lógicamente es la corrección que va de la mano de lo que es Bitcoin, en sintonía con Bitcoin, e inclusive lo podemos ver con Ethereum. Una de las características más sorprendentes de Ethereum es que sigue soportando las correcciones y los embates de Bitcoin. Se muestra sólida, se muestra estable, aunque en las últimas 2 semanas ha perdido un poco más el equilibrio, cayendo por abajo de los $2.000. En el caso de Solana, de AVAX y de otras altcoins, también estamos viendo el retroceso, que prácticamente están buscando un piso a donde rebotar o lograr encontrar el apoyo para comenzar a crecer nuevamente. Y esto no tiene que ver solamente con el mundo de las criptomonedas. Nosotros tenemos que observar, y por ahí mucho lo menciono en los informes que hago en el canal, todo lo que tiene que ver con lo que está pasando con la bolsa americana. Los anuncios de la Fed, que semana tras semana traen novedades, muchas acciones por ahí que cotizan en Nasdaq, en Dow Jones, en el S&P 500, han tenido una revalorización muy importante en todo lo que tiene que ver con el crecimiento post-pandémico que ha habido. Hemos hablado en varias oportunidades lo que pasó con Netflix, con Amazon, con Facebook y otras compañías muy importantes, que luego de todo este momento que hemos vivido de estar encerrado, la gente por ahí no está consumiendo tanto este tipo de productos. Entonces la expectativa de crecimiento por lógica cae. En el caso de Netflix, muchos suscriptores se han ido. Esto ya ha tenido como su cuarto de hora, su moda, el poder estar libremente después de haber estado tanto tiempo encerrado realmente nos hace tener más contacto con lo que es el aire libre, y esto por ahí achica un poco lo que es el mercado. En el caso de Netflix es una de las correcciones o parte del crecimiento negativo que están mostrando, y es algo que por lógica se ha de esperar. Por el otro lado, Facebook, un proyecto que tiene tantos años, ha tenido toda una serie de correcciones en los últimos tiempos, lo mismo con Amazon y otras compañías. Todo esto también suma con que en el caso de Facebook mucho se especuló detrás de lo que era el proyecto de Meta, y que bueno, no es un proyecto que estaría a salir a la luz un corto periodo de tiempo. Esto es todo un trabajo que llevaría bastante tiempo desarrollarlo, y bueno, mucha gente tampoco está utilizando esta red social como la venían utilizando en los últimos 2 años. Esta también presenta una caída en cuanto a los usuarios. En el caso de Amazon también lo podemos ver. Bueno, muchas de estas acciones han tenido una sobrevaloración, y si miramos por ahí desde el 2020, cuando empezó todo este tema de que estábamos encerrados, las mismas han tenido un crecimiento muy pero muy grande, que también en cierta forma era muy especulativo. Había como una exageración. Entonces llega un punto donde las correcciones tienen que ser normales, y lo que estamos viendo últimamente también termina afectando a las criptomonedas. Noten, por ejemplo, cómo también lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que el precio del petróleo se dispare. Sin embargo, si nosotros observamos la gráfica, lo que fue las últimas semanas,
el precio no logra mantenerse. También hay un pequeño retroceso en lo que tiene que ver con la cotización del crudo, del Brent y todo lo que tiene que ver con este asunto. En épocas donde los mercados caen, uno de los refugios por ahí más utilizados es el oro. El oro también ha tenido una suba, pero sin embargo está teniendo un pequeño retroceso. Todo lo que tiene que ver con tecnológicas y lo que es el consumo, por ejemplo, nosotros estamos viendo que las mismas están retrocediendo. Yo creo que el final de todas las crisis, cuando nos encontramos con mercados retrocediendo por ahí, los últimos afectados son las compañías relacionadas con energéticas. Nosotros podríamos ver a ciencia cierta, y esta es mi opinión, viendo otras épocas, otros momentos donde hemos tenido este tipo de correcciones. Si miráramos el historial de los últimos años o las últimas décadas, podemos ver que los últimos en tener recesión son las empresas energéticas, y la mayoría de las veces, por no decir el 99%, estas marcan el final de los retrocesos que existen, de las correcciones en los mercados. Muchos auguran que hasta julio esto no cambiaría, otros por ahí dicen septiembre, octubre, y algunas personas por ahí dicen que el año prácticamente está perdido en cuanto a crecimiento en lo que tiene que ver con los diferentes activos, desde la bolsa americana hasta las criptomonedas. Yo en lo personal espero que esto sea mucho antes, y creo que va a ser mucho antes. Yo creo que dentro de 3 o 4 semanas tal vez estaríamos viendo el final de todas estas caídas. Si nosotros vemos, por ejemplo, el historial, que era lo que yo mostraba antes, o lo que me refería hace algunos segundos o minutos atrás, ha habido caídas en todos los mercados. Y sacamos lo que tiene que ver con criptomonedas, hablamos de la bolsa americana, por ejemplo. Todas las caídas que se han producido, por ejemplo, en el caso de 2008, 2009, cuando fue lo de Lehman Brothers, por lo general, cada una de ellas rápidamente logró superarla en un lapso de tiempo mucho mejor. Dentro de lo que puede haber sido la época de la pandemia, por ejemplo, 2020, el mundo se enfrentaba a algo totalmente nuevo, totalmente desconocido, en el caso de la bolsa, y fíjense que todo retrocedió, pero muy pocas semanas después rápidamente todo subió. Si esto lo comparáramos también con lo que en la actualidad son las criptomonedas, el mundo no se había enfrentado a ningún conflicto bélico en el caso de las criptomonedas, y llegó el momento donde estamos viendo lo que estamos viendo en Ucrania, y sin embargo no fue tan fuerte la caída si nos ponemos a observar. Más bien, toda esta caída o toda esta serie de correcciones tiene que ver un poco por el arrastre de lo anterior. Lógicamente que no fue tan fuerte, y lo que se espera es que rápidamente esto vuelva a tener una normalidad. Bueno, hablemos de stablecoin. Una de las cosas que más me han consultado después de los videos que hice de Terra Luna, de su stablecoin UST, era cuál es la stablecoin más pero más segura. Bueno, la mayoría nos estamos moviendo dentro de lo que es el trading con los USDT, los Tether. Tether que hace algunas semanas atrás, cuando pasó lo de Terra Luna, también tuvo un pequeño desliz. Bueno, Tether tiene muy mala fama. Vamos a empezar por cosas que pasaron ya hace un buen tiempo atrás. Se dijo que Tether no tenía el efectivo de todos los Tether que estaban circulando, que las caras visibles detrás de esta stablecoin realmente como que habían, por decirlo de alguna manera, impreso más Tether de los que realmente podían respaldar. Bueno, llegó un momento donde tuvieron que pasar por una auditoría y los números no estuvieron muy claros. Entonces, es como que faltaba. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Tether se ganó muchísima mala fama a partir de eso.
Muchos optaron por DAI, por los USDC, por otras stablecoin como la stablecoin de Binance, los BUSD. Y bueno, esto fue un poco lo que terminó pasando. Hace algunos días atrás hemos leído en varios portales de noticias de criptomonedas que han presentado todos los papeles, la gente de Tether, mostrando que disponen de la suficiente cantidad de dólares que respaldan todos los Tether circulantes. Bueno, como estas noticias por ahí no trascienden mucho, pero a ver, las podemos encontrar. Por ahí lo que trasciende más son las malas noticias, que fue lo que mencionaba antes. Lo que podemos tener hoy es la tranquilidad de que los USDT están respaldados. Bueno, ahora alguno me va a decir por qué tanta patinada hace algunos días atrás con Tether, por ejemplo, que prácticamente perdió 1 centavo. No debería haber sido así. Bueno, por lógica no debería haber sido así. Esto hizo que rápidamente mucha gente se salga de los Tether y se vaya a otra stablecoin. En uno de los informes que hicimos en los últimos días estamos mencionando la cifra que Tether había perdido, que eran varios miles de millones de dólares, de gente que se estaba yendo a los USDC, a DAI o a la stablecoin de Binance. Bueno, en lo personal, cuando nos encontramos con esto, la decisión que yo tomé es mover prácticamente la mitad a la stablecoin de Binance. ¿Por qué? Porque por ahí en la parte de trading lo que más utilizamos son los USDT, porque son compatibles en todos los pares prácticamente de lo que es hacer trading. Hay muchas altcoins o muchos tokens que por ahí no están muy altos en el ranking de capitalización del mercado, que simplemente se pueden hacer trading en Binance y en la mayoría de las plataformas con los USDT. O sea, no tienen la par USDC, no tienen la par DAI o alguna otra. Y inclusive ni siquiera todas están con la stablecoin de Binance dentro de Binance. Y esto es por una cuestión de competitividad. No podría haber un trading desarrollándose de manera estable y tranquila si no hay suficiente oferta y demanda, ¿no? Entonces USDC es lo que terminamos todos usando. Y bueno, ante esta noticia, obviamente que la mitad de lo que poseo personalmente en Binance, que es el exchange que más utilizo, los he movido a la stablecoin de Binance. La otra mitad está repartida, 50 y un 50 en spot, y la otra en la cartera de futuros. En la cartera de futuros prácticamente todo lo tenemos que mover con USDT, los Tether, y en spot todo lo que se puede hacer trading con USDT, con los Tether, lo estamos utilizando allí. Mientras tanto, la mayor parte en spot la estamos utilizando con la stablecoin de Binance. Una forma de refugiarse por las dudas, pero después de las últimas noticias, todos estos números que salen a la luz, que están todos los dólares que respaldan los Tether, prácticamente volvió la tranquilidad al mercado, a la gente. Y bueno, sin embargo, estas noticias por ahí no trascienden tanto, y sí trascienden las malas noticias. Bueno, gente, y esta es un poco la realidad que estamos viviendo por estos días, donde estamos viendo un bear market prácticamente, y simplemente tenemos que tener un poco de paciencia. Como mencioné en alguna parte de este video, siempre que los mercados bajan, vuelven a subir, siempre que suben, bajan, y son tendencias cíclicas que en algún momento seguramente se va a revertir. Como siempre, si les gustó este video, pulgar para arriba, suscríbanse al canal si no se han suscrito, es totalmente gratis, y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades que estamos publicando. Nos vemos en el próximo video.